Y en pantalla ahí aparece, de negro, De negro. Buenas noches. Mauro ¿Qué Bertozzi. tal? Bueno, siempre es apasionante hablar de historia. Y a vos te gusta la historia, pero además generar polémica, hacer ruido con algunas definiciones. Está para revisarla todo el tiempo, así que Claro, eso creo es que cierto, es el ¿no? camino, ¿no? Revisar implica estudiar, investigar, averiguar y no tener demasiados preconceptos. ¿No a veces no hay anteojeras a la hora de ver la historia? Depende del método científico que uno use para hacerlo. En mi caso yo no descarto nada. Trato de estar aprendiendo a medida que uno va revisando. Hay historiadores modernos. A mí en lo particular me gusta el estilo de Roy Ora. Es un investigador de CONICET. Y bueno, esa línea que él tiene, digamos, de investigación es la que diríamos, la que me gusta esa línea. Ahora, si de pronto se rompen algunos estereotipos o se afecta la imagen de algún prócer, eso... Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque hay un concepto de San Agustín, creo que es San Agustín, no un concepto, una frase, digamos, muy antigua, que dice que los fallecidos están desaparecidos pero no están invisibles. O sea, deben estar presentes en la historia. Y que no estén no quiere decir que nosotros podamos decir algo que no corresponda. Bueno, esto de pronto viene a cuento de que tiraste algunas apostillas que tienen mucha vinculación con nuestra historia venadense, Sí, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y en ese sentido las vamos a recorrer. Mencioname Dale. algunas, ¿te acordás de alguna de esas, de las que dijiste, por ejemplo? Venado Tuerto no fue proyectada para ser una ciudad. Eso hizo ruido. Algunos rápidamente dijeron, ¿cómo que no? Es Y más, si yo me traigo aquí a la memoria lo que expresaron los historiadores, dicen que Venado Tuerto se concibió desde el ferrocarril con un modelo y fuera del ferrocarril con otro modelo. Después hubo que integrarse con una especie de cicatriz que hubo que hacer. sí, en hechos cronológicos fue es al revés. Primero Claro, el polo viejo, exactamente. después el ferrocarril, pero tenemos que ir un poquito más atrás que eso. Más atrás. Más A atrás. ver, dame un desarrollo un poquito esto. Viene de No me puedes ahora negar que Casey, cuando compra sí, las 32 leguas, eran, ¿no? 72. 72 leguas. 270.000 hectáreas más o menos. ¿Cómo no pensó? Al contrario, pensó en hacer No, sí, claro, pensó en hacer una colonia, Ajá. pero no este tipo de ciudad que tenemos hoy. Aparte el trazado fue hecho por un inglés, corresponde, digamos, a todo algo que venía allá desde Grecia, Ajá. tiempos muy lejanos, este tipo de trazado. El sistema de cuadrados, ¿no? Sí, que le dicen el estilo de Amero, porque es la palabra que más se conoce, pero el término que corresponde es hipodámico, digamos, el concepto. Donde, bueno, lo vamos viendo, digamos, vamos a desarrollarlo bien. Tiene sus ventajas y sus desventajas al momento del trazado. Bueno, hoy tenemos problemas de tránsito y problemas de expansión justamente por ese tipo de trazado. Bueno, esa fue una. La otra que en su momento hizo ruido es que Venado Tuerto tiene que tener cofundadores. No solamente Eduardo Casey, sino también Alejandro Trugamont. Y sí, la historia se ha encargado, como dije al principio, de invisibilizarlo, pero no depende de las generaciones si lo idolatran o lo veneran más o menos. Debería estar instalado en la idiosincrasia de las instituciones de Venado Tuerto venerar por ese cofundador. A ambos por igual. No sé si a ambos por igual, pero diferenciar sus legados. O sea, se complementaron para algo, pero tuvieron después éxitos diferentes, sobre todo sobre la colonia de Venado Tuerto. En ese sentido le atribuís a Trugamont un rol más incidente. En ese sentido yo pongo el día a día lo llevó Strugamov acá. Casey era en forma muy esporádica, venía hasta que no vino más. Bueno, vamos a hacer un salto. Sí. El salto es por lo que fue la reapertura del Centro Cultural Provincial, que merece el elogio, el reconocimiento. Lo cierto es que ha sido algo que satisface las expectativas de toda la comunidad, después de esa tristeza que nos significó en su momento el incendio del Teatro Ópera. Después el deterioro que fue sufriendo el Centro Cultural y esta rehabilitación, esta reapertura, esta reinauguración que movilizó mucho a toda la comunidad. ¿Cómo lo viste ayer? ¿Estuviste presente? Ayer estuve presente, no quería perderme ese momento, quería tenerlo conmigo. Me fui como un ciudadano más no a encontrarme con cosas vanguardistas ni
ni nada estético. Yo buscaba reencontrarme con el lugar. Y eso creo que le sucedió a muchas personas que estuvieron ahí, pero hubo un momento, algo muy notable, un detalle que me parece que trascendió y atravesó a todos los ciudadanos, que fue tener los 4 intendentes juntos, que corten la cinta. Me parece que la política se puede dar, puede parar un momento y qué lindo es verlos a todos haciendo algo, ¿no? Porque, digamos, justamente se puede seguir mañana con Claro, los correcto. contrapuntos, pero se puede parar y Venado puede disfrutar. Incluso la gente, el aplauso fue digamos, un aplauso, creo que Sentido. sentido, sí, sentido. En buena hora, ¿no? Esa foto de los 4 intendentes de la democracia, Sí, de Matías, Scott, Freire, Chiarella, es una foto que sí. realmente habla bien de lo que ha sido la actitud democrática y participativa de la política en sí. Así que muy bien por esta decisión de encarar esta forma, ¿no? La reapertura de este centro cultural. Lo que pasa es que, lo hablábamos recién, ¿por qué Strugamau no está, digamos, en el ruido de cofundador? Bueno, por estas actitudes de relegar, dejar de lado, bueno, en este caso no, en este caso estuvieron los 4. Y a ver, contame un poquito de la relación de don Argel Rugamón con Rosa Turner. Hoy el colegio normal que lleva su nombre, una mujer que ha sido distinguida, ¿no? Y en ese sentido, una historia de amor, una historia, pero claro, hoy sería lo mejor respecto a la diferencia de edad, sería, la Y hoy pucha, sería cuestionada, como mínimo, digamos, a ver, porque cuando llega Venado Tuerto Alejandro, 27, 28 años, y bueno, conoce a la hija de Turner, Turner, James Turner Hunter, digamos, era así, Santiago Turner, sí, para nosotros, tenía 10 o 11 años. ajá. Ya. Y se casa cuando Y tenía se casa cuando tenía 16. 16 años. Como mínimo hoy mal visto. Bueno, ¿Sí? Patriarcado, claro. toda la... Bueno, don José de San Martín se casó con Remeditos, Sí. Que tenía 14 años. Sí. Ella. Así que bueno, son tiempos del siglo XIX y por supuesto grave error es juzgar con la mirada de estos tiempos lo que pudo haber Sí. ocurrido en otros momentos de la Pero en historia. realidad no lo estamos, volvemos al concepto inicial, no lo estamos juzgando, estamos revisando la historia. Bueno, pero algunos lo hacen. Y eso es un problema a veces y hay que realmente plantearlo, ¿no? Porque en ese sentido hay que tener la capacidad de ubicar los tiempos históricos, las coyunturas, Sí, ver los desarrollos culturales, los procesos históricos. En ese sentido hay que ver, por ejemplo, en aquellos tiempos el progreso se entendía de una forma que a lo mejor hoy se ve de otro modo. Por ejemplo, a Casay, que era operador financiero de la Baring Brothers. ¿Cómo se lo puede ver desde el punto de vista de su mirada de promover loteos, yo avanzar? creo que, bien lo dice Roberto Landaburu cada vez que puede, es muy difícil ponerse en los zapatos de Casey con lo vertiginoso que era para la cuestión financiera, para sus negocios, sus emprendimientos inmobiliarios, todo lo que desarrolló en esta zona lo hizo en 4 lugares más. Entonces nos da la posibilidad de que nosotros nos pongamos a pensar que tuvimos a alguien acá, dando el puntapié inicial, que estaba en las conversaciones nacionales para postularse a presidente. Ajá. El partido lo tenía apuntado. Casey era una persona muy conocida en Capital Federal por ser un iniciador del turf, ese deporte ecuestre que hasta el año 1950 era el primer deporte nacional argentino. Hay un premio que se llama Casey. Correcto. El premio se llama Casey. Entonces, él que estaba al lado de Carlos Pellegrini, que estaba con los irlandeses, con toda la parte religiosa que propusieron en la legislatura porteña, uno de los primeros capellanes, digamos, el Jean Patrick Dillon, llegó que fue el que vino de acá a dar la misa. Es cierto. Y era Dean en ese momento, así que Casey estaba con esa gente, socios, amigos, Dugan, todos los que en ese momento hoy se dice la oligarquía,
las familias patricias hacen esa ensalada, hacen ese enjuague. Bueno, esos eran los socios amigos de Casey, con los cuales, para él, para toda su proyección financiera, eran fundamentales. Bueno, y él promovió no solo el loteo de 72 leguas en los campos del Llano Tuerto, sino también otras ciudades importantes que se surgieron a partir de su iniciativa. Era un poco pionero, en ese sentido era quizás de un espíritu aventurero, ¿no? Pero no se quedó en el marco del jet set, diríamos hoy, de la capital federal, los porteños, si bien tenía esas grandes amistades. Lo que pasa es que tenía la particularidad de poder, a ver, había muchas personas que tomaban en consideración hacer negocios con el gobierno. Pongámoslo en contexto acá, Casey. Según alguna documentación que anda dando vueltas, que la tenés que buscar y cotejar con muchas otras, financió la campaña del desierto. Casey. O sea, compró el bono para poder formar el primer ejército para ir en la última campaña en la que dirigió Roca, en el 79. Ajá. Estuvo involucrado en ese tipo de cosas también. Entonces, nosotros acá lo veneramos, lo tenemos como el gran hacedor, pero en otros lugares no están tan de acuerdo con él y lo detestan bastante. Bueno, ahora, Eduardo Casey además tuvo después problemas financieros, ¿no? Si bien era alguien que tenía mucho empuje, de pronto tuvo algún quiebre anímico. Hay dudas sobre si se suicidó o no. La teoría del suicidio, la teoría de que no podría haber sido un suicidio porque él era una persona que estuvo muchas veces en situación financiera de crack, en ese momento se decía crack financiero, ¿sí? Y podría haber sido en otros momentos a lo mejor. Si por cada vez que le salía mal un negocio o tenía una... Pero ese año 90, cuando él, digamos, ya queda marcado por todo ese crack financiero, tiene un derrotero como de 15, 16 años, de estar sumido en ese remo que hay que hacer y cuando después la sociedad te da la espalda también, ¿no? Porque con la ayuda de la familia, con la ayuda de los hermanos, fue vendiendo partes de sus herencias para poder sustentarse, pero no le alcanzó. Él necesitaba estar en el otro lado, digamos, emprendiendo con las inversiones que él tenía. Bueno, esa muerte, llamémosle hoy, tipificada como dudosa, podría ser. Sí, dudosa en el sentido de si fue suicidio o no, porque nadie habla de un atentado. No, pero en ese punto, ¿no? Sí. Si fue suicidio o no. Y vías del tren, así. Sí, ese lugar también lo investigué, hay cerca del puente Pueyrredón, por esa zona hay unas torres ahora edificadas, las torres Pueyrredón creo que se llaman, son como 6. Ese lugar antes era una estación de maniobras del ferrocarril, fue en ese lugar. 1906. 1906. Fíjense que cuando uno empieza a cruzar los datos en la historia entre Casey y Strugamo recibe ese año 2 noticias fatales. La muerte de su socio y amigo, que yo presiento que ya para esos años ya estaban muy distanciados. Y 3 meses después, el fallecimiento del padre de Alejandro. Ajá. O sea que recibe ese año esas dos noticias, digamos. Y creo que, bueno... ¿Y Casey había estado en Llano Tuerto por última vez cuándo? Bueno, tenemos un registro el día cuando se hace la que hablamos que podría haber sido la primera fecha de fundación, que es el 23 de octubre. Él estuvo después, un año después, en el 84. Después han tenido que hacer movimientos de venta de tierras, porque en el 85 en adelante Strugamo se hace cargo como escribano de todas las ventas de tierra. En el 86 Casey le escritura a favor de Strugamo la Estancia La Victoria, caso original que era de Casey, pasa después para Strugamo. Y yo creo que ya entre el 87
y 89 ya Casey desaparece de estas zonas porque en el 89, que fue el casamiento de Strugamou que se hizo en la Estancia de la Victoria, Casey no aportó. Y eso que fue un casamiento preparado con antelación, y él en ese momento tenía disponibilidad económica. O estaría en el exterior y no pudo venir, pero su mejor amigo, socio íntimo, amigos de prácticamente de la infancia, han estudiado juntos y no te presentás al casamiento, a mí me da la impresión de que había una distancia ya. O por lo menos que Casey a esta zona no quería venir más, por algún motivo. Eduardo Casey. Por supuesto, figura que Bernardo Tuerto lo reconoce en un primerísimo lugar en su historia, es nuestro fundador y por lo tanto siempre es apasionante indagar todos los aspectos de la historia, pero sin que la misma signifique desvalorizar. Al contrario, creo que hay que sacarle el bronce a mucho de estas grandes figuras y eso no implica deterioro de imágenes, en todo caso humanizarlos. En todo caso, en ese punto de vista hasta se fortalecen, ¿no? Porque en esas contingencias uno tiene que rescatar lo que hizo puntualmente Casey para que esto pudiese tener un punto de partida. Y eso quedó ahí registrado en la historia. Así que bien valen este tipo de charlas, que realmente son incluso a veces sorprendentes, ¿no? Porque es realmente... Sí, porque tenemos... El boca a boca de la leyenda nos ha ido llevando, digamos... recordamos la historia de Venado muchas veces el día de la fundación y hay tantos datos ricos que tiene, digamos, de las cosas que han pasado. Prudencio Arnold era el nombre. Sí, una obra que ahí, por supuesto, la promoviste en su momento. Una enfermedad que la superaste. Algún día vamos a hablar de ese tema también. Sí, pero no. ¿O no tenés ganas de hablar de ese tema? No es por eso, es simplemente por el respeto a otras personas que manejan esto de una forma muy personal y la verdad que nunca consideré la exposición de esto por sobre nada. De cualquier forma, hoy te vemos bien, recuperado. Sí. Relleno, me querés decir. También, pero estuviste hecho un palito y flaco y sufriendo situaciones muy duras. Sí, fue unos 5 años, de 3 de míos. Cuando estaba saliendo mi pareja también le sucedió algo similar, así que podemos decir vencimos al cáncer. Es algo muy difícil de decir, más difícil de vivir, pero igual es algo que está en el pasado, o sea, no. Claro. Yo siempre digo, fue un paréntesis en mi vida. Te hace ver todo relativamente diferente, es verdad, pero no es una excusa ni siquiera para recordarla. O sea, se sigue adelante y para bien. Está muy bien. Bueno, por supuesto que esto de tema de cómo superar adversidades forma parte también Sí, claro. incluso es un eje de los que siempre hace el gran encuentro, ¿no? Es más, en nuestra apertura aparece un tema de palito hay que seguir andando. Bueno, pero en este seguir andando que uno tiene en la vida aparece tu trabajo como historiador. Hablamos de temas de Venado Tuerto, destacábamos lo que fue la reapertura del Centro Cultural, que realmente es un hecho histórico, muy bien planteado, ha tenido muy buena repercusión en la opinión pública, cómo fue concebido, así que felicitaciones para quienes lo han diseñado de ese modo, ¿no? Con esa actitud. Y lo cierto es que en el trabajo histórico está también rescatar barrios de Venado Tuerto. Y es algo que parece que podría ser una punta de lanza para hacerlo en... Vos me tiraste la idea del Mateo Fernández. Pero por supuesto que sí. No hemos terminado con el Sibeli todavía. Pero el Mateo Fernández cumplió 25 años. Cumplió 25 años, y sí. La verdad que, ¿cómo no hablar del querido Barrio de la Carne? Sí. Eso seguramente será un trabajo muy atractivo para hacer. Pero ahora está haciéndose la historia del barrio de Provincias Unidas. Y entonces ahí le pido a Control Técnico, David, que nos ponga en pantalla la figura de don Héctor Sibeli, que realmente ahí está, don Héctor Sibeli. 98 años está por cumplir don Héctor Sibeli. 98 años y todo un mensaje pacificador, algo con esa cultura incorporada del respeto, de la educación, de que cuando uno lo está mirando no tiene dudas de lo que le está diciendo, lo que uno recibe... Hay un concepto que es la inteligencia intuitiva, que es vos te das cuenta de lo que es verdad en 2 segundos. Eso es algo que lo tenemos incorporado, tendremos que practicarlo más, porque te da ciertas certezas
aún sin fundamentos. Vos lo escuchás a Héctor Sibeli y te da esa sensación de que está diciendo la verdad todo el tiempo. Correcto. Bueno, don Héctor Sibeli, hermano de José Sibeli, de Pepe Sibeli, un gran intendente que tuvo Venado Tuerto, según mi padre, don Julio Alberto, el mejor intendente de la historia, y muchos que lo marcan a Sibeli como un antes y un después en la historia de Venado Tuerto. Bueno, Héctor, hermano, fue el que generó el barrio Provincias Unidas, que está cumpliendo ¿cuántos años? Cumplió 50 años. Este año cumplió 50 años el barrio Provincias Unidas. Héctor Sibeli fue quien, a través de Sibeli Vivienda, Sociedad Correcto. Anónima, formaron la constructora para abordar toda la construcción del barrio. Él era el presidente del directorio. Estaba también Víctor Seret, un gran pionero. Justamente fue el que terminó donando a la municipalidad el centro cultural en su momento. Bueno, contaba Héctor que él era un presidente de a pie, que todo el tiempo en el barrio, recorriendo, y esas semblanzas que dejó en una entrevista, bueno, nos dan hoy la posibilidad de conocer esos detalles jugosos. ¿Llegaste, por ejemplo, a saber que un gran constructor de trascendencia nacional tuvo que ver con el barrio, ¿no? Sí. Figura hoy, digamos, el apellido de él figura como el nombre de la empresa, Pellegrinet, Néstor Pellegrinet. La empresa es Pellegrinet Sociedad Anónima, que está en Rosario, una constructora que hace hoy edificios en Capital Federal, han modificado aeropuertos, están juegan en las ligas mayores, por así decirlo. Correcto. Contame un poquito, años que cumple el barrio son 50 años. 50 años. ¿Has hablado con los pobladores? ¿Has hecho charlas? ¿Estás por editar un trabajo? Todo eso lo estamos haciendo, estamos iniciando todo eso, pero va a estar la pata del municipio con cultura para abordar la fiesta, que es para todo el barrio, en la misma plaza, donde ahí vamos a hacer algunos homenajes a vecinos del barrio. Uno de los homenajes que tenemos preparado o estamos charlando es hacia Roberto Alfaro, que con algunas obras de él, que es como que el barrio le debe un homenaje a Roberto. Está muy bien. También el recuerdo del fotógrafo Rafael Oliver. Hay arquitectos como Monti, que han estado involucrados en el urbanismo en Venado Tuerto, se han marcado tendencia. Sí. Con el mismo centro cultural, o sea, correcto. Es tan chico Venado Tuerto que nos vamos cruzando con todo. ¿Cuándo va a ocurrir el festejo? ¿Tiene fecha ya prevista? Octubre, decíamos, pero estamos ahí tipo satélite. Queríamos dejar pasarlo del centro cultural para abordar ya las próximas reuniones con todo esto. Bueno, del barrio Provincia Unida hay mucho para contar, muchas historias, anecdotarios. Estás haciendo charlas con la gente, rescatando anécdotas. Sí, todo eso ya tengo armado con la columna vertebral de la historia. Ahora vamos a ir enriqueciéndola con todas estas cuestiones. Van apareciendo detalles de cómo era el barrio. Por ejemplo, Sibeli nos contaba que los obreros se quejaban porque quedaban muy lejos donde había que ir a trabajar. Y él les decía que tengan como referencia el Banco de la Nación Argentina y caminen derecho al fondo y van a encontrar la obra. Así que, porque era todo calle tierra el lugar. Eso, y después fue también, como se vendió a través del banco hipotecario, la propaganda y todo, era bastante difícil explicar a la gente que ese lugar iba a ser, en algún momento iba a ser el Progreso. Y no querían comprar porque estaban muy lejos por lo menos del microcentro de Venado Tuerto. Estaba bastante retirado. ¿Cuánta historia? ¿Cuánta historia? Bueno, uno se quedaría hablando, pero en alguna otra oportunidad te vamos a tener aquí presente. ¿Cómo ser? No? Sí, por supuesto. Y algún disparador polémico quizás aparezca también. Es necesario, diría yo, porque a veces la historia es media apagada, como y autocríticas de la historia que también tendrás que hacer, incluso públicamente, por ejemplo, y tengo que cerrar acá, cuando vetaste mi ingreso como arquero al Nacional. Es verdad, pero había dos monstruos adelante tuyo, digamos, dos monstruos que, bueno, ibas a ser el tercer arquero. Bueno. O sea,
¿tuviste en Siempre me cuenta? reclama, Julio, el Claro. arco del equipo Nacional. del Nacional. Pero bueno, la verdad que son las anécdotas lindas que deja el deporte y Sí. el afecto y el que genera el deporte, por supuesto, siempre. Igual no hubiesen llenado la canasta, Julio, ¿no? Seguro que sí, eso no viene ninguna duda. Pero bueno, Mauro Bertozzi, historiador.